Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Libro de Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Voy a dar lectura, así dice la palabra de Dios, hermanos. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, yo te pido que nos hables en esta mañana. Háblanos tú, Señor, haznos entender tu palabra. Haz viva tu palabra, Señor, por favor. Yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Que sea tu precioso Espíritu ministrándonos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este pasaje que leímos, hermanos, es parte de la conversación que Dios tuvo con Moisés. Esta conversación se da en el marco de una decisión que Dios había tomado: libertar a su pueblo de Israel de Egipto. Dios había escuchado el clamor de ellos y había decidido responder a sus oraciones. Y es impresionante lo que Dios le dice a Moisés, lo que Dios le comenta, lo que Dios le externa a Moisés en esta conversación. Dice la primera parte del versículo 7. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios le está manifestando a Moisés y le está diciendo que él es testigo, un testigo presencial y ocular de la aflicción de su pueblo. Muchas veces el cristiano piensa que Dios no ve lo que está sufriendo, que Dios no ve las injusticias que está sufriendo, que Dios no ve su tristeza, su dolor, pero Dios es testigo presencial y ocular de tus aflicciones. Dios es testigo. Y si tú esperas en Él, si tú confías en Él, y si tú dejas todo en sus manos, Él va a responderte. Él te va a hacer justicia. Sigue diciendo el verso 7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he oído su clamor. Dios siempre oye el clamor de sus hijos. Claro, la palabra clamor es muy profunda. La palabra o el término clamor es muy intenso. No cualquiera clama. Muchos confunden una oración tibia, una oración mediocre con el clamor. Nada tiene que ver una cosa con la otra. El clamor habla de una desesperación. El clamor te habla de una oración intensa, con ruego, con quebranto, con lágrimas, con desesperación. Y así clamó Israel, y Dios lo oyó. Dios dice: y he oído su clamor. ¿Cómo son tus oraciones, hermano, hermana, que me escuchas? ¿Son mecánicas? ¿Son huecas? ¿Son como tipo rezos? ¿Son como si estuvieras recitando una poesía? ¿Como si estuvieras declamando un poema? ¿Cómo son tus oraciones? ¿O son con lágrimas,
con quebrantamiento, con ruego, con súplica, en profunda humillación. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dice, a causa de sus exactores. En otras palabras, a causa de la crueldad de sus capataces, de esos hombres que estaban designados y encargados por Faraón de exigirles una tarea. Muchas veces esa tarea era inalcanzable, muy difícil de lograr, y aunque humanamente los exactores, los capataces, sabían que no se podía alcanzar esa meta, como quiera, al no alcanzar esas metas que ellos les imponían, los azotaban, los golpeaban, los pateaban, los escupían, los sobajaban, los maldecían. Y ese dolor y esa injusticia, esa tristeza, esos golpes que recibían, los llevó a clamar a Dios. Sigue diciendo el verso 7, pues he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. Generalmente la angustia es algo interno. La angustia muchas veces no se externa, no se manifiesta. Generalmente la angustia es interna. Es un dolor, es una tristeza honda por causa de un problema que tienes, por causa de algo que ves venir, por causa de una injusticia. Y por dentro tú sufres, por dentro te duele, por dentro estás angustiado, afligido, entristecido, por dentro estás hecho pedazos. Y Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Él dice, he conocido sus angustias. Tal vez muchas cosas tú ocultas delante de las personas, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tus angustias. Dios conoce tus angustias. Aquellas que por vergüenza no se las quieres platicar a nadie, porque te apena, porque piensas que no te van a entender, no te van a comprender. Dios ve todas las cosas y Él sí te entiende. Dice el verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios no solamente había escuchado y había decidido darles respuesta a sus oraciones, no solamente Dios había decidido darle respuesta al clamor de ellos, sino que Dios decide bendecirlos, cambiar radicalmente su forma de vida, sacarlos de ese lugar de opresión, de angustia, de aflicción, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra llena de bendición. Así es Dios cuando alguien lo busca, cuando alguien se acerca a Él. Así es Dios cuando alguien está oprimido, afligido, angustiado, quebrantado, entristecido. Dios cambia ese lamento en baile, cambia ese lamento en gozo. Y muchos cristianos lo han experimentado. Verdaderamente han vivido ese cambio radical que Dios produce en ellos. Cómo Dios cambia la tristeza en gozo, cambia la aflicción, la angustia en alegría, en felicidad. Glorioso es Dios. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, experimenta esa transformación. Su corazón se llena de paz, de gozo, de alegría. Pasó la tormenta, pasó la tristeza, pasó el dolor, pasó la angustia, pasó la aflicción, y ahora hay gozo y alegría. Hay paz, hay felicidad. Eso le prometió Dios a su pueblo. No solamente los voy a sacar de este lugar de esclavitud, de dolor, de injusticia, de tristeza, sino que los voy a llevar a un lugar de gozo y de alegría, de abundancia. Los voy a llevar a un lugar donde van a ser felices, donde van a tener paz. Impresionante. Le dice el verso 9, les dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Impresionante cómo Dios remarca, recalca que Él ha escuchado, que Él escuchó el clamor de Israel. ¿Por qué lo remarca? ¿Por qué tanto en el versículo 7 como en el versículo 9 dice que la razón por la cual Él descendió a libertarlos fue porque escuchó el clamor? ¿Por qué? Para que entendamos, para que nos quede claro que Él escucha la oración, que Él escucha el clamor, escucha. Israel experimentó una gloriosa libertad. Israel experimentó lo que era que Dios cambiara su lamento en gozo. Pero la Biblia dice, hermanos, que esta esclavitud del pueblo de Israel de Egipto estaba profetizada. Dios anunció con cientos de años de anticipación de esta esclavitud. Si volteas conmigo a Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis 15:13. Dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Lo volvemos a leer. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y en Hechos, hermanos, si volteas conmigo, Hechos capítulo 7, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 7, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice así: Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Es impresionante cómo Dios predijo esta esclavitud. La primera pregunta es: ¿por qué 400 años? ¿Por qué Dios habló y dijo que Israel sería esclavo, sería sometido por una nación por 400 años? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo que Israel estaría en esclavitud? ¿Por qué Dios habló y dijo que Israel sería esclavo, estaría en esclavitud por 400 años? Yo creo que más bien Dios, conociendo la naturaleza del hombre, Dios conociendo el actuar del hombre, la actitud del hombre, sabía claramente que la dureza de sus corazones, el darle la espalda a Dios, el no volverse a Dios, el no buscar a Dios, el no arreglar cuentas con Dios, el no arrepentirse, iba a prolongar, iba a extender su esclavitud por 400 años. ¡Qué terrible! Porque Dios conoce los corazones de las personas. Dice que aún no está la palabra en la boca, pero Él ya sabe lo que el hombre va a hablar, lo que el hombre va a decir. Y no era que Dios se complaciera y se agradara y le gustara que Israel estuviera sufriendo una terrible esclavitud en Egipto. Porque vemos que en cuanto Israel empezó a clamar y a clamar, Dios respondió. Dios se empezó a mover. Dios empezó a actuar. Dios descendió, dice, por causa del clamor del pueblo. Pero es la dureza de los corazones lo que hace que el hombre prolongue su esclavitud al pecado. ¿Cuántas personas conoces tú? Tal vez tu propio esposo, o tu propia esposa, o tus hijos, o tus padres, o tus tíos, o tus abuelos, tus familiares, tus parientes, tus amigos, tus conocidos. Tú los conoces, tú sabes que llevan años en una terrible esclavitud. Son esclavos de la pornografía, de la inmoralidad,
del adulterio, de la fornicación, son esclavos del cigarro, del alcohol, de las drogas, son esclavos de la amargura. ¿Y acaso es porque Dios no los quiere libertar? ¿Y acaso es porque Dios ha determinado y ha decidido y ha elegido que ellos sean esclavos de sus pecados? Tú conoces a muchos de los que ya llevan años en una terrible y espantosa esclavitud de sus pecados, de sus vicios, de sus inmoralidades. Llevan años, pero no es porque Dios no quiera libertarlos, no es porque Dios no quiera salvarlos, es porque ellos han resistido al Espíritu. Es porque ellos han resistido a los tratos del Espíritu. Es porque ellos no se han querido arrepentir. Es porque ellos aman sus pecados, se deleitan en sus pecados, aman su amargura, aman el odiar, aman el guardar rencor, aman el robar, aman el delinquir, aman el defraudar, aman la mentira, aman la pornografía, aman el adulterio, aman la fornicación, aman las drogas, aman sus vicios. Y así estaba Israel. Pareciera que Dios dijo, serán esclavos 400 años, pero no porque yo quiera, no porque me alegre y me goce eso, sino porque los conozco como son. Son tan duros, son tan crueles, que no me van a querer buscar, que no van a clamar a mí. ¿Y cuánta gente murió en la esclavitud? ¿Cuánta gente murió en la esclavitud? Y se perdieron, porque murieron amargados, llenos de odio, llenos de deseo de venganza, porque murieron con toda la intención de convertirse en asesinos, solo que no obtuvieron la forma de matar a sus exactores, a sus capataces. Se perdieron para siempre, pero no era porque Dios así lo quería. Así como tú eres testigo, ¿acaso Dios no ha tratado con tus hijos? ¿Acaso Dios no ha tratado con tus hijas? ¿Acaso Dios no ha tratado con tu marido? ¿Acaso Dios no ha tratado con tu esposa? ¿Acaso Dios no ha tratado con tus padres, con tus familiares, con tus vecinos, con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? Tú eres testigo que Dios ha tratado con ellos, porque Dios quiere darle fin a su esclavitud, quiere hacerlos libres. Dios quiere transformar sus vidas, pero tú eres testigo de cómo tu marido ama su pecado. Él no quiere nada de Dios, él no quiere convertirse, él no quiere arrepentirse, él no quiere dejar sus pecados. Tú eres testigo de cómo tus hijos aman su amargura, aman sus pecados, aman su inmoralidad. Y mientras tanto, el tiempo de su esclavitud se va extendiendo y muchos ya llevan 10 años, otros llevan 20, otros 30, otros 40 años. ¿Cuándo van a tocar fondo? Pareciera que nunca. El pasaje, hermanos, de ahí de Éxodo, nos deja inferir algunas razones por las cuales su esclavitud se prolongó, y Dios lo sabía claramente. Por eso dijo, van a estar 400 años. Porque aunque yo les hable y les diga, no van a entender. Sé que van a estar tan ciegos, tan endurecidos, no me van a escuchar. Mientras tanto, muchos van a morir en la esclavitud, y los que sobreviven serán esclavos por 400 años. Si volteas conmigo allí a Éxodo 1, 13 y 14. Éxodo 1, 13 y 14. Dice así, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí te habla de cómo Israel se llenó de amargura. Es difícil que un amargado busque a Dios, porque generalmente el amargado se amarga hasta contra Dios. Lo terrible es lo triste. Y aquí claramente nos está diciendo que Israel se amargó.
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Pareciera que el texto nos muestra el propósito del diablo: amargar a Israel con dura servidumbre. El diablo incitó a los egipcios a que amargaran a los israelitas, siendo injustos con ellos, siendo crueles con ellos, siendo inhumanos con ellos, siendo muy duros con ellos, muy insensibles. ¿Y qué hicieron los israelitas? En lugar de buscar a Dios para que Dios guardara el corazón de ellos, para que pudieran ellos guardar su corazón y no amargarse, no lo hicieron. Israel no buscó a Dios. Ante el dolor, ante la injusticia, ante la servidumbre, ante la crueldad, ante la dureza de los egipcios, Israel no buscó a Dios. Se amargaron y muy probablemente se amargaron hasta contra Dios. A ver, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro si somos pueblo de Dios? ¿Entiendes por qué la esclavitud de los israelitas se prolongó hasta 400 años? Dios ya lo sabía. Dios vio claramente, ante la servidumbre, ante la injusticia, ante la crueldad, ante la dureza, se van a amargar y no me van a buscar. Ante el sufrimiento no me van a buscar. Al contrario, se van a amargar contra mí, me van a reclamar. Dios ya lo sabía. Y aquí aprendemos que el dolor no mueve a Dios. Las injusticias no mueven a Dios. La servidumbre, la crueldad, la dureza de las personas no mueven a Dios. El hecho de que tú estés sufriendo una terrible injusticia, una terrible crueldad, eso no va a mover a Dios a ayudarte. Lo que mueve a Dios a ayudarte es el clamor, tus oraciones con ruego, con súplica. Porque Dios, viendo el dolor, la crueldad, la dureza, no pudo hacer nada, no hizo nada, porque el pueblo no clamaba a Dios. Ahí en Éxodo, ahí mismo, capítulo 1, verso 7, nos da otra idea del por qué se prolongó a 400 años la esclavitud de Israel en Egipto. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ellos se sabían fuertes. Ellos como nación, como pueblo, dice, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Ellos se sentían autónomos. Ellos se sentían capaces de todo. Contaban con todos los recursos, con todos los medios. Y pareciera que esta es otra causa por la cual su esclavitud se extendió a 400 años. Tú sabes que cuando el hombre se cree autosuficiente, se siente autónomo de Dios. No te necesito. ¿Por qué tengo que buscarlo? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Yo tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Yo solo puedo. El hombre, cuando se cree autosuficiente, no busca a Dios. No busca a Dios. ¿Cuántas iglesias los domingos casi están vacías o semivacías? La ausencia de muchos congregantes es notoria, es palpable. Un domingo van unos, otro domingo van otros, y otro domingo van nada más los que sirven, los que tienen cierta responsabilidad. De ahí fuera, pocos asisten, pocos llegan a la reunión. ¿Por qué? Porque la gente no ve su necesidad de Dios. Las personas no ven su grande necesidad de Dios. Las personas se sienten autosuficientes, autónomos de Dios, independientes. ¿Cuántas personas, tristemente, si van 2 o 3 veces al año a la congregación, es mucho? No van. Muchas personas no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ven su necesidad de Dios. Porque ellos tienen otras cosas en que confiar. Confían en su dinero, confían en su trabajo, confían en sus influencias, confían en sus contactos, confían en sus bienes materiales, confían en el brazo de carne, confían en que conocen a los mejores especialistas, conocen a los mejores abogados, conocen por ahí algún diputado, algún senador, algún presidente municipal. Confían en su dinero, tienen varias cuentas bancarias,
no ven su necesidad de Dios. Por eso dice el verso 7, estamos en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ante un pensamiento así, ante unas evidencias de esta naturaleza, obviamente, cuando empiezan a tener problemas, ellos empiezan a recurrir a sus propios recursos, a sus propios medios, a su brazo de carne. Y no fue hasta que no se dieron cuenta que ya no tenían nada en qué confiar, fue que clamaron a Dios. Cuando se sintieron en la lona, cuando se sintieron en el suelo, cuando se sintieron y se vieron en el polvo de la tierra, cuando se sintieron devastados, rebasados, arrollados, atropellados, pisoteados, sin poder meter las manos, sin poder defenderse, fue hasta entonces que clamaron a Dios. Y así hay muchas personas. Muchos no van a buscar a Dios. Muchos van a seguir sin asistir a la iglesia hasta que no estén en el suelo, hasta que no estén hechos pedazos, hasta que no estén devastados. Entonces se van a dar cuenta que el dinero no sirve más que para unas cuantas pocas cosas, pero que el dinero no sirve para darte vida, salud, bienestar, paz, felicidad, gozo, alegría. Eso solamente lo da Dios. Eso solamente lo da Dios. ¿Quieres llegar a ese punto, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas? Tú que desprecias a Dios, ¿quieres llegar a ese punto? Ojalá y no. Ojalá y busques a Dios por amor y no por dolor. Ahí en Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Éxodo 2, 11 y 12. Éxodo 2, 11 y 12. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y ahí en Hechos capítulo 7, si volteas conmigo a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, verso 22. Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos capítulo 7, verso 22 dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Lo vuelvo a leer. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos otra posible razón por la cual se prolongó hasta 400 años. Y es que muchos del pueblo de Israel sabían de Moisés. Sabían que era un erudito, era un intelectual, era un hombre muy inteligente, muy sabio, y que vivía en el palacio real. Y estaban esperanzados, estaban confiados, estaban seguros que Moisés abogaría por ellos, hablaría por ellos, y que Moisés los libertaría. Cuando Moisés mata al egipcio, tal vez muchos israelitas lo aplaudieron, tal vez muchos lo admiraron, lo respetaron, y dijeron: por fin llegó alguien que nos va a salvar, alguien que nos va a libertar. Mira, este hombre es valiente, mató al egipcio. Pero después de ese evento, Moisés tuvo que esconderse en Madián, porque no era la forma, no era como Dios lo había planeado libertar a Israel. Y Moisés se tuvo que esconder y desapareció de la escena por 40 años. Por 40 años Israel no supo nada de Moisés. Y cuando ellos ven su esperanza desaparecer, su esperanza esfumarse, cuando ellos ya no saben nada de Moisés, fue que empezaron a buscar a Dios. Fue hasta entonces. ¿Por qué? Pues porque es hasta entonces que ahí en Éxodo 3, después de que Dios se le aparece a Moisés y le habla a través de la zarza ardiendo, dice el verso 7 en adelante, Éxodo 3, 7 en adelante. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta entonces clamaron a Dios. Primero, por causa de su amargura contra los egipcios, y seguramente se amargaron también contra Dios. ¿Cómo buscarían a Dios? ¿Cómo buscarían a aquel contra el cual también están amargados? Y eso prolongó su esclavitud. Después, el creerse autosuficientes, autónomos, independientes de Dios, que no sabían que sin Dios no podían hacer nada. Después ponen su confianza en Moisés. Enterados estaban de los éxitos de Moisés, de las glorias de Moisés, de los títulos de Moisés, de la sagacidad y de las habilidades de Moisés, que era un hombre poderoso en palabras y en obras. Pero cuando todo eso se les acaba, cuando sus esperanzas se esfuman, cuando desaparece el brazo de carne, entonces se acordaron que había Dios en los cielos, y entonces empezaron a clamar a Dios. Amigo, amiga que me escuchas, ¿cuántos años llevas en tu pecado, en tu maldad? Esa no es la voluntad de Dios. No es porque le agrade a Dios. Tú estás así y ya llevas tanto tiempo así, no porque eso sea la voluntad de Dios. Tu esclavitud en el pecado, en la inmoralidad, no es la voluntad de Dios. Pero tus amarguras, tus odios, tu amor por el pecado, tu autosuficiencia, no te permite ver tu grande necesidad de Dios. No te permite ver tu grande necesidad de Dios. Si tú decides continuar así, sin volverte a Dios, de la misma manera como Israel, tu tiempo de esclavitud se prolongará. Y cuando llegues a tocar fondo, cuando te des cuenta que ya no hay nada en lo cual confiar, ya no hay nada en que te puedas apoyar, ya no hay nada en que puedas confiar, cuando te des cuenta que nadie puede hacer nada por ti, nadie, ni los doctores, ni los mejores especialistas, ni nadie en esta tierra, entonces voltearás a Dios. Hasta entonces lo buscarás, te acercarás a la iglesia. Hasta entonces serás como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La voluntad de Dios es que ahora lo busques, que ahora reconozcas y entiendas que solo Dios te puede ayudar, que solo Dios te puede libertar, solo Dios te puede hacer libre. Dios no tiene la culpa de tu condición. Dios no tiene la culpa de tu situación. Dios no tiene la culpa de tu esclavitud. Tú eres el único culpable. Nadie más, ni tus papás, ni tus hermanos, ni los hermanos de la iglesia, ni los predicadores, ni los pastores, ni los ministros, ni los encargados de la iglesia. Nadie es culpable ni responsable más que tú, porque tú decidiste amargarte, porque tú, ante las injusticias, ante los atropellos, en lugar de haberte humillado ante Dios para que guardaras tu corazón de toda amargura, de todo odio, de todo resentimiento, hiciste todo lo contrario. Acariciaste la amargura, el odio, el rencor. Te convenciste que eres víctima. Y no es así, porque el pecado es un acto voluntario. Y no importa hacia dónde te empuje la gente, si te empuja hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la inmoralidad, hacia la amargura, no importa hacia dónde te empuje la gente, hacia dónde te seduzca la gente, tú eliges y tú decides qué hacer. Tú tienes la última palabra. Tú eres el que decide si te amargas o no te amargas, si adulteras o no adulteras, si te emborrachas o no te emborrachas, si te drogas o no te drogas. Esa es tu decisión, esa es tu elección. No es la voluntad de Dios que tú estés esclavizado, pero el haberle dado la espalda a Dios, el haberte convencido que eres víctima, el haberte amargado, el haber culpado a todos los que te rodean, solo te ha llevado
solo ha traído como resultado y consecuencia que tus años de esclavitud se han prolongado. Y si haces cuenta ahora, si haces un recuento del tiempo que llevas esclavizado, desde el día que Dios te quiso salvar hasta ahora, desde el día que Dios trató contigo hasta ahora, para hacerte libre, ya han pasado muchos años. Muchos llevan ya decenas de años tibios, mundanos, impíos, amargados contra Dios. ¿Cuánta gente está amargada contra Dios porque según ellos Dios no les contestó, Dios no les ayudó? Dios nunca va a responder al sufrimiento solo porque sí. Él va a responder al clamor. Lo dice el verso 7 de ahí de Éxodo 3, 7. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es el clamor lo que mueve a Dios, es la oración lo que mueve a Dios. ¿Quieres esperar hasta tocar fondo, querido amigo, amiga? ¿Quieres esperar hasta tocar fondo, hasta que estés hecho pedazos? No te lo recomiendo. ¿Por qué no te vuelves a Dios? ¿Por qué no te vuelves y le dices: Dios, quiero ser libre, quiero ser libre? Aquí está mi vida. Ya son muchos años de esclavitud y estoy consciente que casi desde el primer día que decidí ser esclavo del pecado, tú me hablaste, tú me llamaste, tú me trataste, pero todo el tiempo te he resistido, me he endurecido contra ti y he hecho oídos sordos a tu voz. Pero ya no quiero seguir igual, Señor. Ya no quiero. Aquí está mi vida. Aquí estoy. Perdóname, libérame y sálvame. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una breve oración. Padre, ¿cuántas personas llevan años? Su esclavitud al pecado ya se prolongó por decenas de años. Hoy, Señor, hoy da corazón sensible. Haz que anhelen tu libertad, que anhelen tu paz, tu gozo, que anhelen tu compañía, que anhelen tu comunión, que anhelen tu presencia, Señor. Oh Dios mío, muchos están a punto de tocar fondo. Es terrible tocar fondo. A nadie se le desea tocar fondo. Ojalá y respondan antes de que toquen fondo, Señor. Te pido que en tu grande amor y misericordia trates, Señor, con aquellos que llevan años en su esclavitud. Que les hagas entender por tu Espíritu Santo que tú eres su esperanza de gloria, que tú tienes una nueva vida para ellos, que tú los puedes libertar, que les puedes dar una nueva vida, les puedes llenar de gozo, de paz, de felicidad, de amor, lo cual es sumamente glorioso. Trata con cada persona que me escucha, Señor. Por favor, habla a sus corazones, que te deseen, Señor, que anhelen tu presencia, que te busquen. Yo pongo todo en tus manos y muchas gracias. Gracias por habernos hablado. Ven a libertar al cautivo. Ven a libertar al cautivo, te lo pido todo, en el nombre de Jesucristo, y gracias por habernos hablado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libérame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame,
Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. ¿Por qué no le pides a Dios que te haga libre? ¿Por qué no clamas a Él? Él es el único que te puede libertar. Él es el libertador. Él es el salvador. Él es el único que te puede hacer nacer de nuevo. Él es el único que puede romper las cadenas que te atan, las cadenas de amargura, de los vicios, de las inmoralidades, de todo pecado. Él te puede hacer libre. Pero tú tienes que clamar a Él. ¿Por qué no se lo pides? ¿Por qué no le pides que tenga misericordia de ti? ¿Por qué no clamas a Él para que te haga libre, que te haga una nueva criatura? Él está dispuesto a hacerlo, pero tú no has clamado a Él. Tú no te has humillado. Tú has hecho oídos sordos a su voz. Y así Él no puede cumplir sus planes contigo. Él no libertó a Israel de Egipto hasta que no clamaron a Él de todo corazón. Libérame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Lléname, Señor, de tu espíritu. 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu amor, oh Dios. Que así sea, Señor. Que todos los que me escuchan anhelen un encuentro vivencial contigo. Anhelen ese primer amor. Anhelen sentir el fuego del Espíritu en sus corazones.
ese fuego que consume sus vidas, Señor. Que lo deseen profundamente, que deseen profundamente ser libres de todos y cada uno de sus pecados. Que así sea, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.